estímulos, que es lo contrario, es decir, ese crecimiento, es en definitiva dos posiciones que se están debatiendo ahora mismo dentro del sistema. Es decir, entre esas dos posiciones está claro que una tiene más razones por haberse desarrollado ya en otros momentos de la crisis del sistema. Es decir, en otras crisis efectivamente se ha salido con políticas de crecimiento. Es evidente que la alternativa del sistema, que significa la austeridad, es un desastre, es un círculo vicioso que lleva efectivamente a deprimir completamente la economía, a que no haya ingresos, a que no haya consumo y a que se hunda. Ambas dos son alternativas, que ya lo ha dicho Charlie anteriormente, son dos alternativas del sistema y ninguna en realidad al final puede ofrecer una salida real a la crisis en la que estamos. Porque en realidad estamos afectados por una crisis enorme de deuda. ¿Y qué es la deuda? Pues la deuda tiene dos causas fundamentales. Una, que mientras necesitaban explotar cada vez más a los trabajadores, a la ciudadanía globalmente, sin embargo también necesitaban que siguiera consumiendo para mantener sus beneficios en el conjunto de las empresas y de las actividades comerciales. ¿Y eso cómo lo pueden solucionar? Pues endeudándonos a todos. Pero es que hay otra causa del endeudamiento también, y es la propia esencia del sistema. La propia esencia, en este caso, del sistema bancario. Los bancos ganan dinero con la creación de deuda. De esa manera extienden su negocio. Cogen el dinero a un tanto por ciento, dan el dinero a un tanto por ciento mayor. Cuanto más negocio tengan de eso, más ganan. Se ha producido una financiarización de la que todo el mundo habla de la economía. ¿Por qué? Porque en este proceso se ha ganado muchísimo más dinero que con el proceso de la economía que llamaban productiva. Entonces, todo eso que se ha explicado anteriormente del punto anterior viene porque efectivamente los bancos no nos hacían ningún favor prestándonos, les hacíamos nosotros el favor a ellos. Ellos han forzado hasta el límite de lo irracional, de lo absolutamente irresponsable, el endeudarnos. ¿Y para qué les está sirviendo esa deuda? Para justificar las acciones posteriores. Ellos hablan constantemente de la deuda pública cuando está claro que la deuda privada es la que ha creado fundamentalmente esta crisis. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con esta deuda privada están justificando los recortes. Ellos saben, y lo digo claramente, saben perfectamente que tienen que salir de esta crisis con políticas de estímulo, lo que le llaman políticas. Lo saben, pero no quieren aplicarlas todavía. Necesitan tiempo para, en este periodo, acojonándonos con la situación de una deuda pública que ellos han creado, en este periodo cargarse nuestros derechos, cargarse nuestros salarios y repartirse en almoneda todo el patrimonio público. Eso es lo que está ocurriendo, a ver si lo entendemos. Necesitan tiempo. Nadie en la economía sensata, ningún profesor, puede defender las políticas que hoy día solamente el Rajoy, ya antes era Mercosí, ahora es Rajoy, que está diciendo que va a seguir apretando, pero bueno, cuando a nosotros no nos interesa que nos aprieten, ¿por qué sigue diciendo que van a apretar incluso más de lo que ya están diciendo organismos internacionales? Porque necesita eso para defender de mala manera la sanidad, la educación, el agua y todos los servicios públicos, para cargarse los derechos laborales mediante esta reforma. Por tanto, tenemos claramente que entender cuál es el fondo de la cuestión. No solamente son las hipotecas, es que en la esencia misma del sistema del capitalismo está esa lucha constante por ganar cada vez más. Esa batalla en estos momentos contra otros países emergentes que producen más barato les ha llevado a financiarizar, y por tanto es el sector financiero el que necesitamos nacionalizar, pero nacionalizar de verdad, no las pérdidas, que es lo que están haciendo, vendiéndoles de mala manera la mitad del sistema financiero español, que eran las cajas de ahorro, a unos bancos que no tenían la menor capacidad de absorberla. No tenían la menor capacidad de absorber las cajas de ahorros porque están igualmente en crisis. Entonces, ¿cómo es posible que ellos puedan absorber las cajas? Porque en definitiva es una opción política y de clase, nada más. Ignacio, preparado, por favor. Bueno, creo
creo que el debate entre austeridad y crecimiento, bueno, no es entre, en este caso mi posición es claramente que ni una cosa ni la otra, pero concretamente la austeridad, que es lo que tanto está defendiendo ahora este gobierno del PP, es que simplemente es absurdo. O sea, es absurdo, se mire por donde se mire. No puede ser que nos pidan austeridad cuando ellos están gastando miles de millones de euros en ayudar a la banca, que solamente sirve a los intereses de unos pocos que están ahí arriba y nos destrozan al resto y nos desahucian de nuestras casas. Eso no puede ser, eso no es austeridad. Austeridad no es gastarse miles de millones de euros en armamento, como está pasando, o subvencionar a la Iglesia también con miles de millones de euros y no pedirles cuentas de absolutamente nada de lo que hacen. Eso no es austeridad. Austeridad sería atacar ese tipo de cosas que no son necesarias. Y sin embargo lo que hacen es quitarnos la sanidad, la educación y los servicios públicos que sí que son necesarios para que la población se mantenga. Y la educación es el futuro, no lo olvidemos, y sin educación no vamos a hacer nada. Entonces nos están quitando el futuro y no puede ser. No puede ser que nos quedemos en casa parados diciendo que no se puede hacer nada. Sí se puede y hay alternativas. Y se está demostrando con el Tribunal Ciudadano de Justicia, con la plataforma de la auditoría de la deuda y otras tantas cosas. Y tenemos que estar preparados porque cualquier día esto se viene abajo y tenemos que tener algo para sostenerlo. Tenemos que tener unas alternativas detrás que tengan una lógica suficiente como para crear una sociedad, esa que nos dicen que es tan utópica, pero que yo creo que se puede conseguir. Claro que se puede conseguir. Solamente hacen falta ganas de llevarla a cabo. Y con respecto al crecimiento es absurdo por lo que decía Charlie. No se puede crecer ilimitadamente en un mundo donde la naturaleza nos limita. Entonces nos estamos cargando el sistema natural, nos estamos cargando los ecosistemas. Y entonces ese crecimiento que ellos proponen es simplemente transferir rentas de unos a otros. Y para que unos puedan crecer se necesita necesariamente recortar en el resto de gente. En este caso, los de arriba están haciendo que seamos los de abajo los que tengamos que darles el poco dinero que tenemos y quedarnos en condiciones infrahumanas al paso que vamos. Entonces, mi propuesta es de crecimiento, que no significa que haya que decrecer en todos los sitios. Está claro que hay países como África que necesitan crecimiento, por supuesto, y muchísimo además, y muchísima inversión para poder crear allí una sociedad como debe ser. Pero el crecimiento no es ilimitado, no lo olvidemos. Entonces llega un momento en el que el crecimiento va a ser simplemente destrucción y transferencia de rentas de unos a otros. Así que ni crecimiento ni austeridad. Gracias, Carlos. Hola a todos y todas. ¿Se oye bien, no? Pido disculpas, pues estoy nervioso, me temblará la voz, de esas cosas que se suele ocurrir. Quería plantear algunas dialécticas. Austeridad, sí, como concepto abstracto. No, radical no, porque es una austeridad que no es tal, es decir, no es limitar el lujo y el despilfarro, es una austeridad para pagar la deuda de ellos. Y esa austeridad hay que rechazarla activa y radicalmente. Recortes es un tema que me preocupa muchísimo, porque siempre que hablamos de recortes, y ahí está el tema del crecimiento, yo estaría a favor del decrecimiento, pero también a favor del crecimiento personal de cada uno y cada una. Y los recortes, hablamos siempre sobre todo de cifras, y hay que hablar de cifras, pero también hay que hablar de que los recortes nos recortan la vida a cada uno y a cada una, nos recortan el futuro de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, nos limitan, no nos dejan crecer. Bien, para eso hay que luchar. Insumisión radical contra una deuda absolutamente ilegítima. ¿Es ético pagar una deuda ilegítima? ¿Es ético? Bien, entonces habrá que resistir a ese chantaje. ¿Es ético someterse a unos recortes que nos limitan en lo íntimo, no solo en las cifras macroeconómicas? Hay que resistir y hay que luchar. ¿Pero se puede salvar de esto un pueblo junto? No, tiene que ser con otros pueblos. No podemos salvar, hay quien dice, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Bien, vamos a intentar salvarnos muchos, o todos, o todas, si es posible. Trabajemos con el resto de gente. Trabajemos con el resto de gente de Europa.